Buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a dar inicio a la webconferencia 3 de robótica. Mi nombre es Cristian Saúl González, quien nos acompaña, su tutor. Bueno, entonces, dijo, este es el curso de robótica 299011 del periodo 1605. Entonces hay dos tipos de cinemática, cinemática directa, cinemática inversa. Vamos a empezar por la cinemática directa. Bueno, viene embarcado por este diagrama conceptual, el cual nos quiere decir que vamos a tener un agente, alguien que se podría decir va a reaccionar a lo que se le vaya a decir. Entonces, ¿cómo va a operar este tipo de agente? Pues inicialmente con coordinación y sincronización. Esto lo que nos quiere decir es que si estamos en un espacio, toca especificarle bien la ubicación, el movimiento, que esté sincronizado, que sea coordinado y que cumpla con lo que se desea. Este tipo de agente va a tener también un tipo de inteligencia y conocimiento. Ya va a saber qué es lo que se le está solicitando, o bueno, va a entender este conocimiento, va con un microprocesador, ahí va a tener toda la codificación, el cual va a hacer que su mecanismo tenga alguna función. Y también por patrones, el cual, dependiendo si hay algún identificador o algo marcado en el área de trabajo, este también lo va a poder identificar. Entonces va a tener un tipo de sensores, el cual será el procesamiento de imágenes. Estos agentes se van a interactuar de la siguiente forma. Robótica de manipuladores, se va a tener unos actuadores el cual el robot va a poder hacer una acción. También está clasificado por robótica móvil, el desplazamiento que va a ejercer este robot. Procesamiento de imágenes, se podría decir que es la visión, como uno de los identificadores que va a tener para poderse ubicar espacialmente o poder identificar cosas en el espacio donde se encuentre. Y redes neuronales que, por si se desea que el robot el mecanismo que se está programando tenga su propia inteligencia o propio conocimiento que vaya evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces eso se conoce como cinemática directa. Representación de posición y orientación en el espacio. Toca tener en cuenta que un robot nunca va a saber dónde está. Eso se lo definimos nosotros mediante coordenadas, ya sean X, Y, Z o ángulos. Él siempre va a tener una coordenada de referencia y con respecto a esa coordenada va a realizar sus movimientos en el espacio donde se encuentre ubicado. Entonces siempre es importante que si nosotros queremos hacer algún movimiento el robot el robot realice alguna acción, este será la forma de decirle al robot, perdón, que se encuentra en ese sitio. ¿Cuáles son los ejes que se van a manejar? Como estamos hablando de áreas, de espacios, entonces se va a manejar en un sistema de coordenadas 3D.
perdón, un espacio de ejes de 3D, el cual son X, Y, Z. Entonces al robot así es que se le indica la posición. Digamos, él tiene su eje de referencia y necesitamos que él interaccione con un punto en el espacio. Entonces, ¿cómo hacemos para una de dos, que su actuador o pinza, su mecanismo, llegue hasta este punto o que el robot se desplace hasta ese punto? Entonces es por medio de las coordenadas. Entonces, dependiendo de la acción, debemos ser muy específicos en esa parte, que sea X, Y, Z, para que el robot haga sus desplazamientos, o en dado caso que sea rotacional para que haga que sea rotacional para indicarle el ángulo. Siempre se va a utilizar la ley de la mano derecha, importantísimo para todo, para ubicarnos dentro de ese espacio 3D, con ley de la mano derecha, en dado caso que se realice algún desplazamiento, que se mueva del punto donde está. Con esta ley nos podemos volver a reubicar los ejes coordenados dependiendo donde se esté haciendo el análisis o donde esté el robot en ese momento. Recuerden que siempre vamos a tener una referencia con respecto a la referencia. Bueno, acá hicimos sistema de referencia, que lo vemos un poco más claro. Es el sistema de coordenadas con respecto al cual se realizarán los cálculos. Entonces, con respecto a este punto, si queremos hacer algún tipo de movimiento, se realizarán los cálculos. Entonces nos encontramos en el punto de origen, el punto A, nos desplazamos o nos movemos hacia el punto B. Acá vamos a tener un nuevo sistema de coordenadas, pero con respecto al anterior. Este siempre va a ser el que nos va a marcar la referencia. Se hace el uso de sistemas de coordenadas cartesianas. En este caso solo hay X, Y, pero como vimos anteriormente, esto se va a manejar en un espacio tridimensional. Y vamos a tener diferentes desplazamientos o podemos enmarcar diferentes tipos de referencias, una con respecto al anterior. Entonces, este punto C va con respecto al punto B y el punto B va con respecto al punto A. Entonces, de esta forma se van encadenando las referencias, pero todas van con respecto a esta referencia de origen, o sea, la 000. Movimiento final, perdón, movimiento del efector final. La manipulación de la pinza mediante un robot implica conocer la posición del efector final y la orientación que tiene con respecto a la base del robot. En este caso, la base del robot es nuestra referencia, y si nosotros queremos que él llegue a él llegue a algún punto o haga movimientos en este punto, por medio de la posición, o sea, coordenadas X, Y, Z, indicándole que este punto está en una coordenada X, en otra Y y en otra Z. O si necesitamos que haga algún tipo de giro o movimiento con respecto al ángulo, pues ya esa se le llama orientación. Entonces, posición a los desplazamientos y orientación a ya cuando realizó un movimiento angular. Bueno, acá lo vemos un poco más claro. Posición: una vez se establece un sistema de coordenadas, como se ha dicho anteriormente, en este caso es tridimensional, X, Y, Z, podemos localizar cualquier punto en el espacio con un vector de posición. Entonces ese vector de posición va a tener también tres coordenadas, X, Y, Z, indicando la coordenada del punto con el cual se quiere interactuar o al cual se quiere llegar. Entonces, ¿cómo se enmarca esta orientación? Entonces se indica con un superíndice el sistema de coordenadas al cual dicho vector es referido. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando de un espacio A,
Decimos que es un superíndice, en este caso el superíndice es P, y ese P va a tener tanto coordenadas en X, Y, Z. Entonces así obtenemos esa localización dentro de ese espacio 3D. De esta forma se lo hacemos entender al robot. Ya la orientación, para describir la orientación de un cuerpo respecto a un sistema de coordenadas dado, se le asigna solidariamente a este otro sistema de coordenadas. Luego se da la descripción de este sistema de coordenadas relativas al sistema de coordenadas de referencia. Entonces, para que lo tengan muy presente cuando se le habla a un robot, toca las coordenadas relativas siempre con respecto a una referencia. Las relativas son otro movimiento que se está realizando en otro punto del espacio tridimensional, pero no con respecto a la referencia, sino con respecto a otro punto, pero ese punto va relacionado con la referencia, o sea, va a tener una relación no directa, pero sí siempre va a estar relacionado con las coordenadas de referencia. Existen varios métodos para representar la orientación. Entonces está la matriz de rotación, la de ángulos de Euler y el vector de ángulo o par de rotación. Giro en un ángulo positivo. Como se dijo anteriormente, vamos a tener diferentes tipos de movimientos en el espacio. No, algunos no van a ser con respecto a la referencia, pero hay que tener una relación con respecto a la misma. Entonces, para ello, podemos mirar, bueno, cómo identificar el giro, pues por la ley de la mano derecha. Acá podemos ver la dirección hacia donde apunta el dedo pulgar y cerramos con respecto al sentido positivo. Entonces así identificamos si un ángulo es positivo o negativo, si con la ley de la mano derecha. En esta presentación ya. Entonces la orientación es para demarcar la orientación, como si anteriormente, van a ser por medio de ángulos. Vamos a tener un sistema de referencia que es el negro y se van a realizar orientaciones con respecto a ese punto de referencia. Entonces vamos a tener ya otro tipo de notación. Tenemos un espacio A que es el de referencia y vamos a tener ahorita un espacio B que con respecto al de referencia ya se realizó una orientación. O sea, se movió un ángulo teta. Entonces la orientación de B con respecto a es representado por este tipo de orientación. Nosotros la podemos representar en una matriz de rotación o de desplazamiento. Entonces, ¿cómo la denotamos? Pues esta matriz de rotación va a ser una matriz 3x3, por lo que estamos hablando de un espacio tridimensional. Y acá lo que nos está diciendo es el tipo de movimiento que se está realizando. Entonces, como en X, si se fijan, no se está realizando ningún movimiento, pues el valor en X va a ser 1, indicando que no se está realizando ningún movimiento. Ya el valor en Y va a tener una posición en ángulos e igualmente el valor en Z. Ya más adelante vamos a ver cómo se estructura bien esta matriz de rotación, pero ese sería el, el principio, como su fundamentación. Indicando, la matriz de rotación indica que hay un movimiento con respecto a los ejes coordinados de referencia.
y en forma de ángulos, porque este es el de rotación. Entonces, coordenadas homogéneas. Las matrices que indican la posición y orientación de un espacio no es suficiente para descubrir un espacio, por lo que es necesario incluir algunos conceptos adicionales. La nueva matriz incluye una perspectiva y escala. Entonces, esta será la matriz de la matriz T de traslación. En ella va a haber tres matrices incluidas: la de rotación, la de perspectiva, acá las tenemos, la de rotación, la de traslación, la de perspectiva y el escalado. La de rotación ya la estuvimos viendo. Ahorita procedemos a ver las otras dos. Entonces, transformación de coordenadas, ¿cómo se expresa? La traslación del sistema de coordenadas, CAB, este de acá, que se desplaza P con respecto a. Entonces, esta será nuestra matriz A y va a tener un desplazamiento P con respecto a B, que es lo que nosotros estamos denotando acá. Entonces, cuando la matriz de traslación realiza un desplazamiento, ¿cómo nosotros vamos a indicar ese traslamiento? Pues con estos tres valores de acá, que son los de la matriz de traslación. O sea, ese robot se movió en X tanto, en Y tanto y en Z tanto, o esa parte del robot o ese actuador. ¿Listo? Entonces así lo denotamos dentro de la matriz con estos tres valores. Estos tres de acá ya los había explicado anteriormente, que son los de rotación. No está haciendo ninguna rotación, solo se está desplazando, está trasladando. Entonces por eso toda esta diagonal de la de rotación es 1 y solo va a tener valores en P, que es donde se está realizando el movimiento, o sea, en la de traslación. Rotación. Se implementará la función R eje ángulo. La función indica la orientación del nuevo sistema de referencia con respecto al primero cuando se rota cierto eje en cierto ángulo. Entonces, la, la rotación se considera tomando en consideración la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha. Entonces vamos a anotarlo acá. Entonces acá lo que nos dice es que tenemos este espacio y definir las matrices de rotación con respecto a los ejes X, Y, Z. Vale, entonces acá dice que la rotación se está haciendo en X y pues esa rotación va a ser con respecto a un ángulo alfa. Entonces los ángulos que van a ver en estos ejes va a ser alfa y los ejes van a ser Y, Z, porque nos dice que lo estamos viendo con respecto a X. Vale, entonces, este ángulo, ¿qué desplazamiento tuvo? Con respecto a... Entonces, nos dice que vamos a tener estos valores de rotación. Entonces, siempre que haya una rotación en X,
esta va a ser la configuración de la matriz. 1, 0, 0, 0, 0, acá coseno, menos seno, seno, coseno. Cuando la rotación sea con respecto a y, igualmente esta será la matriz coseno, 0, seno, 0, 1, 0, menos seno, 0, coseno. Y cuando hagamos la rotación en z, la encontraremos de esta forma. Coseno menos seno, seno, coseno. ¿Listo? Ya vamos a ver cuáles son el de perspectiva y el de escalado más adelante. Bueno, el sistema se rota 60 grados alrededor del eje Z. Entonces el eje en el cual se está rotando es Z. Entonces vamos a tener el siguiente sistema. Determine la matriz de rotación. Entonces, como ya se dijo, es en Z y el ángulo de desfase va a ser 60 grados o pi tercios, que es lo mismo, está la representación en grados y acá tenemos su representación en radianes. Entonces nos quedaría de esta forma indicando la matriz. Coseno de pi tercios menos seno de pi tercios, coseno de pi tercios, coseno de pi tercios, indicando que la rotación es en Z. Entonces los parámetros de Navier-Stokes para los parámetros de Navier-Stokes. Entonces, conceptos de robótica. Cadena cinemática abierta formada por eslabones y articulaciones, lo que vimos en la web anterior, que son los eslabones, que son las articulaciones, y que entre ellas se complementan, y de esta forma se está compuesto un robot por eslabones y articulaciones. Entonces estas articulaciones es donde el robot puede ser rotacional, de rotación, o prismático. Igual puede ser un estudio cinemático o dinámico. Entonces las coordenadas de un punto P, X, Y, Z son las proyecciones de dicho punto perpendicular a cada eje, utilizando las llamadas coordenadas generacionales. Que lo que nos quiere decir esto es que nosotros vamos a tener un sistema de coordenadas de referencia, y si realizamos algún tipo de desplazamiento o rotación o nos movemos del punto de referencia, vamos a tener otro tipo de coordenadas dependiendo del factor de escala. Sí, un ejemplo así rápido, las coordenadas mostradas por un GPS y las coordenadas que tiene propio el robot cuando está en tierra. Él tiene un sistema de referencia global que es el GPS y tiene otro sistema de referencia que es el mismo con respecto al espacio donde está enmarcado. Entonces ahí hay un factor de escala para intentar asemejar ambos tipos de coordenadas. Entonces igualmente acá los tenemos. Este es el factor de escala. En este caso nuestra escala va a ser 1 a 1. O sea que se podría decir que no vamos a tener así desplazamientos largos o grandes. Siempre vamos a manejar el mismo sistema de referencia, tanto para el sistema de coordenadas fijo como para los que se produzcan después del desplazamiento del robot. Acá tenemos igualmente lo que ya hemos visto anteriormente, la matriz de traslación, que son estos tres factores de acá. Las de rotación, dependiendo en qué eje se esté realizando el movimiento. Ya tenemos y el de escala. Entonces, matriz de transformación T. Matriz de dimensiones 4x4, que es lo que tenemos acá. Una matriz 4x4 que representa la transformación de un vector de coordenadas homogéneas de un sistema de coordenadas a otro.
Entonces tenemos este tipo de coordenadas y al utilizar esta matriz, este sistema de coordenadas va a pasar los ejes se podría decir, se van a reubicar en otra posición. Pero esta rotación, bueno, este movimiento siempre va a estar dentro de su matriz de rotación, va a estar enmarcado que hubo esta referencia. Se relaciona el sistema de referencia solidario a un punto terminal con un sistema de referencia fijo, a mundo. Acá continuamos, cinemática directa. Encontrar la forma explícita de la función que relaciona el espacio de las articulaciones del robot, las articulaciones, dimensiones de los eslabones y giros relativos con respecto al espacio cartesiano o de orientación. Entonces vamos a tener un vector que va a tener toda esa información de los giros de los eslabones, de los giros relativos, la posición, la orientación, todo eso va a estar, vamos a tener un vector, una matriz con todo ese tipo de información, ya que nosotros necesitamos saber qué tipo de movimientos ha hecho el robot para así mismo poderle dar otra orden, dado el caso que le toque volverlo a desplazar, bueno, a mover. La resolución de esta cinemática es SN por la matriz de traslación por S0, donde SN es el origen del sistema de referencia externo del robot, de la pinza, en coordenadas generalizadas, y X0 es el origen del sistema de referencia de la base del robot. Vale. Entonces considere en determinada configuración que el robot adopta, que se debe adoptar un robot para una posición y orientación del extremo conocidas. No existe una solución única, depende cómo se vaya a realizar el desplazamiento. Puede tener varias soluciones, unas más eficientes que otras, pero igualmente todas acertadas. Estos desplazamientos pues ya dependen mucho de que tan bien programado esté ese robot. Entonces, obtener esta matriz de transformación sencillo para cadenas cinemáticas abiertas en cualquier número de grados de libertad, pero complejos en casos de cadenas cinemáticas cerradas. Entonces, para los parámetros de Navi-Heisenberg, entonces vamos a tener esta tabla en el cual vamos a tener los desplazamientos y los ángulos y las articulaciones igualmente. Como se pueden dar cuenta, acá tenemos una, dos y tres articulaciones. Entonces así tenemos tres articulaciones y más una referencia. Así vamos a llenar esta tabla. Entonces elegir del sistema de coordenadas fijos X0, Y0, Z0. Como dijimos, vamos a tener siempre un sistema de coordenadas fijos asociados a la base del robot. Siempre va a estar asociado a la base del robot. O sea, este va a ser nuestro punto de referencia 000. Entonces, localiza el eje de la articulación. Si la articulación es rotativa, el eje será propio al giro. Y si es prismática, el eje lleva dirección al desplazamiento. Entonces acá podemos ver esta, que es, un momento,
¿vale? Entonces podemos ver esta articulación que es de tipo prismática, ya que solo hace movimientos de desplazamiento. Igualmente, esta sería Z1, igualmente Z2, prismática porque hace movimientos de desplazamiento, entonces lleva la dirección del desplazamiento, ¿vale? Y acá nos decía que cuando es una articulación rotativa, el eje será propio al giro. Entonces, como está girando en este sentido, pues el eje va propio al giro. Está girando en Z. Entonces ahí ya ubicamos nuestros ejes de cada articulación, el eje Z de cada una de las articulaciones. Eso es primordial. Entonces, para que lo tengan presente, una articulación rotativa, pues se coloca con respecto al giro y si es prismática, o sea, desplazamiento, se coloca en la misma dirección del desplazamiento. Situar los ejes X en línea normal al ZI-1 y Z0. Entonces, cuando dicen normal, quiere decir que forma un ángulo de, de 90 grados. Vale, si estos son paralelos, se elige la línea normal que corta ambos ejes. Esto solamente cuando son paralelos, ¿en qué caso estarían las zetas en paralelo? En Z2 y en Z3. ¿Vale? El resto de casos sería con esta propiedad que debe quedar normal al eje Z1 y Z2. Entonces vamos a obtener nuestro primer X. Entonces si nosotros subimos y prolongamos esta línea acá, tendríamos esta que es nuestro Z0, esta ya que es nuestro Z1 y ya el X iría en este sentido, como viene acá, diciendo que es normal a tanto Z0 como a Z1. ¿Listo? De esa forma, de esa forma iría. ¿Por qué no sé? Listo, entonces de esa forma iría. ¿Por qué no se coloca hacia el otro lado? Porque no cumpliría lo de la regla de la mano derecha. ¿Sí? Entonces, por eso no se coloca hacia el otro sentido. No cumpliría. Acá tenemos nuestro dedo pulgar, eh, el índice y el dedo del medio. Entonces, así es que nosotros podemos orientar este vector X1. Igualmente, para orientar el vector X2, pues se realiza otra vez con eh, la ley de la mano derecha. Entonces, proyectamos este otro vector acá y el resultante nos daría acá arriba. Y lo que hacemos con el otro es como se dice que son paralelos, se elige la línea normal que corta ambos ejes. Entonces, la línea normal que corta ambos ejes sería esta de acá.
¿vale? Esa sería entonces la línea normal y con eso ya estaríamos ubicando situando nuestros ejes X y por ley de la mano derecha, si ya obtendríamos, si tenemos X y Z, podríamos saber en qué dirección iría Y. Entonces los parámetros de Navier-Heisenberg nos dicen que son 4, que es esta tabla que tenemos acá. Primero es alfa I, AI, teta I, DI, indicando alfa, teta como ángulos y A y D como distancias. Para que lo tengan presente, de esa forma sería entonces alfa I es el ángulo que forma teta I y Z, bueno, ambas Z, la anterior y la presente, con respecto al perpendicular al plano I. Utilizando la regla de la mano derecha, acá el ángulo teta, miremos los ángulos primero, es el ángulo que forma las X con respecto al plano Z y las distancias se miran acá entre X a lo largo de X, perdón, entre Z a lo largo de X, el signo lo define el sentido de X y las distancias se miden a lo largo de Z desde el origen del sistema SI hasta la intervención de ZI. Con el eje Z, en el caso de las articulaciones prismáticas será la variable de desplazamiento. Entonces vamos a mirar nuestro primer caso. Nuestro primer caso, que es el que tenemos acá. Mirarían la dirección de las zetas. Entonces tendríamos acá Z0, en este lado ZI, y dice que se realiza la regla de la mano derecha. Entonces acá tendríamos, nos dice que ZI menos 0, entonces este sería Z0, Z1. Entonces Z1 iría hacia arriba, que sería el índice. Z2, perdón, Z0 iría hacia arriba. Z1 iría hacia la derecha, que sería el del medio. Y si nosotros hacemos la ley de la mano derecha, ¿hacia dónde daría X? Hacia este lado. Entonces por eso nos dice que va a tener un ángulo negativo con respecto a las zetas. Miramos el eslabón 2, perdón, la articulación 2, que sería acá en este caso. Entonces, igualmente, acuerden que es con respecto a las zetas. Este va hacia allá, Z1. Z2 y hacia la izquierda, o sea, índice, dedo medio y ya el dedo pulgar iría hacia arriba. Entonces, por eso nos dice que sí se está formando un ángulo de 90 grados, pero como va en la misma dirección, es positivo. Y acá miramos las direcciones de la Z. ¿Está formando algún ángulo las zetas? Como no están formando ningún ángulo, entonces se dice que es 0, por lo que entre ellas no está formando así ningún ángulo. Vale, entonces ahora miramos las distancias. La distancia A, que es la separación que hay entre los ejes. Si nosotros prolongamos este eje Z, podemos ver que no hay ningún tipo de desplazamiento, porque acá tenemos la proyección del eje Z1. O sea, Z1, ahí si hacemos la proyección, se tocaría con, perdón, Z0, si hacemos la proyección se toca con Z1, entonces no habría ningún desplazamiento, por eso decimos que es 0.
Miramos el segundo Z1 con respecto a Z2 y los prolongamos. Igualmente no hay ningún desplazamiento. Y Z2 con respecto a Z3 y los prolongamos. Tampoco va a haber ningún desplazamiento. Por eso se dice que los tres desplazamientos mirando en Z son 0. Y al ángulo θ, el ángulo que forma X y bueno, X menos 1, XY con respecto a Z. ¿Vale? Entonces lo miramos en este caso. Aquí se miraría en la articulación 1. Entonces se miraría X0 y X1. Entonces X0 y X1. Y como se dice que va en la dirección de Z, estaría Z en este sentido. Entonces formaría un ángulo de 90 grados. Y si hacemos la ley de la mano derecha para el ángulo, a donde cierra, nos daría que es menos 90 grados. Vale, entonces ahora lo miramos para la articulación 2, que sería en este caso. O sea, sería Z1, Z2. Z1 y Z2. Este y este. Entonces iría proyectado hacia el otro lado, hacia el otro sentido, nos daría el resultante en Z. Por eso decimos que es también negativo, porque va opuesto acá el Z, iría hacia abajo, va opuesto a Z0, negativo, acá el Z. Igualmente, si hacemos ley de la mano derecha, vemos que va opuesto a Z1, por eso nos da negativo. Y si miramos ya los siguientes, X2 y X3, entonces hacemos la regla y si se fijan, el Z saldría por este lado. O sea, sería dedo índice, esperen, sí, dedo índice, dedo del medio y el Z hacia dónde iría, hacia atrás. Entonces por eso decimos que es negativo y pues como es perpendicular a ambos X, entonces habría un ángulo de 90 grados. Ya para mirar las distancias a lo largo del eje Z, entonces acá ya es con respecto al sistema de origen, es donde se encuentra la articulación con respecto al sistema de origen. O sea, lo que se mide ahí es la distancia de cada uno de los eslabones. Entonces este eslabón va del origen hasta esta primera articulación, que sería la 1. Después de Z1 hasta esta otra, perdón, de articulación 1 hasta la 2. Sería este desplazamiento, ese le llamamos L2. Y ya por último sería desde este punto hasta donde va el actuador, que es esta distancia que nos muestra acá, y que sería L3. Entonces entre articulaciones sería la distancia que hay entre articulaciones, pero esa distancia como la medimos nosotros por medio de eslabones, porque lo que unen las articulaciones son los eslabones. Entonces así ya nos quedaría un sistema de coordenadas, viéndolo por ángulos y cada uno de sus puntos de referencia de nuestro ejemplo. Matriz de transformación del sistema I-1 hasta el I. Acá tenemos ya, se podría decir, la expresión general. Cuando se realizan rotaciones, acá nos dice rotación, traslación, traslación y rotación, que es lo que nosotros tenemos en este robot. La primera es rotación, traslación, traslación y ya por último rotación.
y con eso obtendríamos nuestra matriz de transformación A. Vale, entonces la resolución cinemática directa se trabaja con esta fórmula, Sn igual a la matriz de transformación por S sub 0, hasta ya lo habíamos dicho. Sn es el origen de referencia de la pinza en coordenadas generalizadas y Z0 es, S0 es el origen del sistema de referencia en la base del robot. Entonces acá tenemos algunos ejemplos similares al robot que nosotros estábamos mirando ahorita, con articulaciones, eslabones, rotaciones, desplazamientos. Entonces, estructura del brazo robótico. El robot Puma de la serie 500 es un brazo articulado con 6 articulaciones rotatorias que le proporcionan 6 giros de libertad y permiten posicionar y orientar su herramienta final, o sea, su actuador o pinza, lo que se vaya a colocar al final del brazo. Las 3 primeras articulaciones, sistemas hombro-codo-muñeca, proporcionan el espacio, el grupo formado por las 3 últimas, que son las que orientan el efector final. Entonces acá lo vemos un poco más detallado. Y acá ya vemos las articulaciones que tiene o los tipos de movimiento. Rotacional, prismático. Acá también es de rotación. Acá habría 1, 2. Acá van 3. Acá como hay otra unión, 4, 5. Vamos a verlo acá, que acá se ve más detallado para que ustedes lo vean. Iría 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4. Ah, perdón, es que está la 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces por eso decimos que son 6. Porque la 0 no se cuenta, por lo que es nuestra referencia para nosotros poder hacer todo el análisis de la tabla. Entonces esas serían las articulaciones. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dijimos que tenía 3 articulaciones en el sistema hombro, codo, muñeca. Entonces para tenerlo acá presente. Entonces serían 3 articulaciones, a cada uno se le haría el análisis, dado caso que se quieran obtener los ángulos y los desplazamientos. Sería el análisis que hicimos anteriormente para el robot. Se ubican primero las Z, con respecto a las Z se ubican las X, y ya por último salen las Y, y se miran después los ángulos y los desplazamientos. Todo esto es importante que lo intenten relacionar con el trabajo colaborativo que van a realizar. Y vamos a ver la guía para que les quede un poco más claro de qué es lo que hay que hacer en este trabajo. Entonces, esta es la fase 3, realizar lluvia de ideas. Es una actividad en grupo colaborativo, es intermedio de los 4 momentos, de los 4 momentos intermedios, una puntuación de 75 puntos. Inició el 28 de noviembre, finaliza el 22 de diciembre, o sea, tienen más o menos 2 semanas para realizar esta actividad. Entonces, ¿qué se desea? ¿Cuál es el resultado al finalizar, el resultado de aprendizaje al finalizar esta actividad? Entonces, aplicar la cinemática directa e inversa para modelar sistemas robóticos utilizando principios geométricos y matrices de transformación, que fue lo que vimos en la presentación. Las matrices de transformación
y principios geométricos o desplazamientos para podernos ubicar en un espacio tridimensional. La actividad consiste en revisar la referencia bibliográfica correspondiente a la unidad 2. Entonces ahí ustedes ya entran a indagar los referentes bibliográficos que le ayudarán para solucionar la actividad o información adicional que encuentren en otros libros o en internet. El segundo punto define los principales conceptos referentes a cinemática directa e inversa, que fue lo que hablamos de un robot, para los siguientes términos, buscar su significado en las referencias del entorno de conocimiento, o sea, en las referencias de la unidad 2, buscar qué cinemática directa, cinemática inversa, cada uno de estos en estos referentes. Ya para el punto 3, realizar el modelo cinemático de uno de los siguientes configuraciones. El modelo cinemático fue el que realizamos, el de David Hettenberg, indicando los movimientos, sus desplazamientos. Entonces, estos son los tipos de robots en los cuales pueden realizar su actividad, el modelo cinemático. La idea es que el modelo no se repita. Acá tenemos 5 modelos. Uno por estudiante del grupo, lo escogen el robot seleccionado, lo comparten en el grupo para que sus compañeros sepan cuál fue el que se seleccionó y pues que no se vayan a repetir. Para eso hay uno por integrante. De acuerdo con lo investigado en los numerales anteriores, realizar una lluvia de ideas para proponer soluciones para el problema planteado. Entonces ya ustedes sabiendo cómo se mueve un robot, qué tipo de complicaciones tiene para estos tipos de movimientos, realizar una lluvia de ideas, especificar por qué ese tipo de robot, si es tan solo dicen, no, un robot cartesiano sirve porque ese robot, o no, un robot esférico sirve, o sea, toda esa lluvia de ideas, esa discusión la deben plasmar en el documento entregable, que es el punto 4. No es que si un compañero dice, me parece correcto que sea uno cilíndrico, un robot cilíndrico, entonces que todos estuvieron de acuerdo, no. Cada uno debe poner sus puntos de vista y esa discusión anexarla dentro de la solución de este trabajo. Establecer criterios para evaluar cada una de las ideas generadas y seleccionar como grupo la idea que sea más adecuada para dar la solución al problema planteado. O sea, el caso de estudio, acá están todas las posibles soluciones y ya acá consolidan cuál de todas es y por qué. Dan como pues, sus características de por qué escogieron esa y no por qué escogieron otra. Es importante interactuar en el foro. En el entorno de evaluación, entregar un documento solicitado como producto final de la fase 3, acorde a lo solicitado en la guía de actividades. Recuerden entregar un solo documento por grupo, no que cada uno tome lo de los demás y lo suban, porque también vi eso, que subían aportes que hacían otros al documento de ellos. No, la idea es que sea solo un documento y que los que colaboraron pues estén incluidos en ese documento final y que sea uno por grupo. Entonces se colocan de acuerdo quién va a ser el consolidado y pues esa persona lo sube al grupo. Entonces, evidencias de trabajo independiente, aportes oportunos y significativos en el grupo colaborativo. No es que el último día estén subiendo sus aportes porque ya no serán significativos. Sí, entonces evidencia grupal debe tener todos estos ítems, portada, introducción, definición de los conceptos referente a la cinemática directa inversa, modelo cinemático del sistema robótico a desarrollar, relación de las ideas generadas en el proceso de las ideas adecuadas para la solución del problema. O sea, esta es la lluvia de ideas que ustedes deben socializar. Conclusiones, referentes bibliográficos. Y vamos a revisar esta parte que me parece que es importante, la rúbrica, para que ustedes sepan cómo se les va a realizar la calificación del trabajo, porque
en las actividades anteriores omitieron algunos pasos, pues pensando que ya estaban incluidos dentro del trabajo, pero no. Entonces miremos la rúbrica y así no tendrán dudas de qué es lo que debe llevar y cómo se les va a hacer la calificación. Entonces el primer criterio es define los principales referentes a cinemática directa e inversa de un robot. Entonces, para que expliquen bien esa parte de la directa e inversa de que tiene un robot. Entonces ajusta de forma correcta las operaciones requeridas para hallar el modelo cinemático de un robot de acuerdo con la configuración cartesiana cilíndrica. Eso es ya solucionar al robot seleccionado y aplicar, hallar el modelo de cinemático. Igualmente la presentación yo se las comparto para que tengan esa información también. La lluvia de ideas, o sea, la discusión que ustedes van a tener también debe estar ahí dentro. Y seleccionar la mejor idea y explicar por qué se escogió esa idea. El criterio de participación, interactuar de forma oportuna, acabar ya la parte del foro, importante la parte del foro y esa sería nuestra rúbrica de evaluación. Si llegan a tener alguna duda, me lo pueden comunicar por el foro, mensajería interna o igualmente por Skype. Yo intento dar respuesta en la mayor brevedad posible. Y esto fue todo de esta webconferencia 3, de la etapa 3 del curso de robótica. Muchas gracias por su atención.